Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes compartiendo mi testimonio y hoy vamos a empezar a hablar justamente de lo que me dijo Dios. Aquí ya empieza ese encuentro hermoso con mi Señor en la eternidad. Y quiero primero hacer una oración y luego compartirles una cita bíblica muy especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro, de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por hacerte presente, vivo, real, en medio nuestro. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella este medio de comunicación. Cubre y sella a todos los hermanos que nos ven en todos los lugares del mundo donde se encuentren, donde nos encontramos. Cubre y sella, Señor, todo esto que se ha hecho para tu mayor honor y gloria. Te pedimos también que nos envíes la gracia y la luz de tu Espíritu Santo para que sea Él quien guíe todas nuestras palabras, nuestros deseos, intenciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea dirigido por la gracia y la luz del Espíritu Santo y cubierto y sellado con la coraza de tu sangre protectora y redentora. No permita, Señor, que nada ni nadie nos aparte jamás de ti, de tu gracia, de tu luz, de tu amor y de tu unción. Y llevados de la mano de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros santos ángeles, custodios de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este mismo y justo instante en el mundo entero, para que desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y también quiero hacer una oración y aquí en adelante muy especial porque para mí es muy importante llevar este mensaje para la gloria del Señor, que el mensaje pueda llegar a mi corazón y al corazón de todos ustedes de la manera más correcta y pues solamente el Espíritu Santo puede darnos esa gracia. Por eso esta oración tan especial del Cardenal Verdier, que es muy hermosa, donde le pedimos que de verdad el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine de la manera correcta. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ahora sí, ya con la guía y la compañía de nuestro Señor, el Espíritu Santo, y pues obviamente siempre nos acompaña Mamita María, Papá San José, San Gerardito, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, por quien ofrezco siempre mi testimonio para que el Señor les dé la gracia de subir prontamente al cielo, y todos nuestros ángeles custodios. Damos inicio con esta cita bíblica tan especial que es Primera de Corintios 2:9, que nos dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y es eso de lo que ya empiezo a hablarles hoy en esta parte de mi testimonio. Y es que definitivamente yo no tengo palabras humanas para describir lo que empieza a pasar en mi vida a partir de esta experiencia con el Señor, pero en este momento ya cuando me acerco a ese encuentro con el Señor, o sea, no hay palabras para describir cómo fue esa experiencia, o sea, de verdad es algo demasiado maravilloso, demasiado grande, pero voy a intentar con la guía del Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo que los guíe a ustedes para que puedan tener ese entendimiento y vivir de cierta manera
eso que yo viví, o sea, yo quisiera que todo el mundo viviera eso que yo viví. Pero bueno, ya me dan de alta en esta segunda hospitalización, me dan de alta y ya estando en mi casa continué con el dolor, con la incomodidad, pues también con la tristeza por todo lo que estaba pasando con mi esposo. Ese día, pues, ya cuando estaba en casa, pues realmente yo pues salgo de ese hospital diciéndole a los médicos que de todas maneras yo me seguía sintiendo muy mal, pero como esa cirugía es ambulatoria, entonces pues le dan a uno salida pronto, pero yo no estaba bien, yo sabía que yo no estaba bien, aunque pues yo pensé que era simplemente por todo lo que estaba pasando a nivel emocional y espiritualmente, eso que les conté, que pues era algo habitual en mi vida. Entonces pues como que yo tampoco le presté mayor atención a esa situación y pues salgo para mi casa. Y estando allí pues sigo mal, siempre con esa incomodidad. Era muy difícil sentir como tranquilidad, como paz en todos los aspectos, incluso físicamente. Y durante todo el día estuve así. Esa noche eh, pasa algo que es donde yo digo que el Señor me mueve y me hace entender algo que de pronto yo después lo analicé, ¿no? De pronto en ese mismo instante no, pero ya hoy día lo puedo hablar desde este ángulo porque ya lo entendí. Yo era de las personas que de pronto, como ya iba a Eucaristía diaria, mi rosario diario, mi santísimo diario, todas las prácticas devocionales que hacía, o sea, como esa entrega, todo lo ponía en el Señor, lo vivía desde la fe, ya estaba guiando a mis hijitas tan chiquitas, pero guiándolas todo el tiempo desde la fe. Yo sentía que, pues no, yo ya tenía a Dios en primer lugar en mi corazón, o sea, eso yo, gracias a Dios, no lo manifestaba de manera pública, pero yo interiormente pensaba que era así. Yo me creía que yo ya tenía a Dios en primer lugar en mi corazón, o sea, casi que ya podía sentir que estaba cumpliendo con ese primer mandamiento. Pero el Señor tiene que someterme o permitirme, más bien, permitirme una situación bastante complicada y dura en mi vida para entender que yo realmente no tenía a Dios como centro de mi vida. Yo venía pidiéndole en medio de todo este sufrimiento y de este dolor por la incertidumbre de lo de mi esposo, al Señor que me revelara la verdad. Empecé a hacer una oración que la hacía todos los días, era una oración muy sencilla, pero que le decía, Señor, revélame la verdad, aunque la verdad duela, pero la verdad nos hará libres. Y así empecé, Señor, revélame la verdad, aunque la verdad duela, la verdad incomode, la verdad frustre, pero la verdad nos hace libres. Y yo empecé todos los días a pedirle al Señor que me mostrara la verdad, que me mostrara, aunque Él ya me había, como se los conté, lo del sueño y muchas otras situaciones donde Él me había mostrado, pero yo estaba en negación y no quería creer que eso me estaba pasando. Entonces, pues yo no le presté mucha atención a eso, pero de todas maneras yo quería tener una certeza porque tampoco estaba tan completamente segura de esa situación y yo no quería cometer una injusticia al acusar a mi esposo de algo que de pronto podía ser solamente de mi imaginación. Entonces yo no quería ser injusta al acusarlo de algo que de pronto no era. Entonces yo empecé a decirle al Señor que mejor me postrara con mucha claridad la verdad. Y esa noche fue la noche en que el Señor me reveló esa verdad y en que también me dio la verdad de darme cuenta que yo no lo tenía a Él en primer lugar en mi corazón, porque esa noche mi esposo me dice, bueno, ve, yo me voy a dormir a la otra habitación para que tú te puedas dormir aquí tranquila, cómoda, para que puedas descansar, no hay ningún problema. Pues yo sinceramente tampoco le vi problema de que él quisiera dormir aparte. Yo me quedé en mi habitación, pues en la habitación matrimonial sola, pero como yo estaba tan mal, con tanto dolor, con tanta incomodidad, no podía conciliar el sueño, lo que yo hacía todo el tiempo era hacer mi santo rosario. Hacía uno y terminaba otro, así como intentando conseguir paz, que era lo que me daba en ese momento paz, mi santo rosario ahí y más adelante siempre el santo rosario para mí fue
el arma que el Señor me regaló en ese momento, que Mamita María me dio para poder encontrar momentos de paz, de fortaleza y de seguir adelante. Y en ese momento yo hacía mi Santo Rosario y sé que ya estaba muy adentrada la noche, yo creo que ya era medianoche o más de medianoche, no sé con exactitud la hora, pero empiezo a escuchar una voz empiezo a escuchar una voz que me dice, levántate, levántate. Yo estaba rezando y me dice, levántate. Yo, no, eso es como de mi cabeza. O sea, obviamente también a veces estas cosas yo las pongo en duda porque yo sé que muchas de estas cosas que pasan eh, pueden ser a veces de la imaginación de uno, puede ser a veces el maligno, pero a veces obviamente es la voz del Señor. Yo por eso para mí es tan importante tener dirección espiritual para poder hacer ese discernimiento claro y poder distinguir de dónde vienen estas cosas que me pasan. Entonces, empecé a escuchar la voz de mi esposo como que hablaba en la otra habitación y yo no, qué extraño, pues qué raro que esté hablando a esta hora, pero me volvieron a repetir. A la tercera vez que me dijeron, levántate, 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 me levanté. Así convaleciente porque tenía mucho dolor, mucha incomodidad, me levanto y obviamente me doy cuenta que sí es que él es la voz de mi esposo que está hablando con alguien, abro mi puerta, él no me escucha, pero yo sí alcanzo a escuchar su conversación y esa conversación fue la prueba o de la infidelidad de mi esposo. Ahí fue donde me di cuenta que sí, realmente él tenía otra persona porque su conversación era muy comprometedora, muy diciente y eso para mí fue muy fuerte. O sea, yo sentí que se me cayó el mundo encima, que se me abrió la tierra, sentí de una vez que todo se me había acabado, que ya no tenía sentido nada, o sea, y ahí fue donde el Señor, hoy, lo que les digo, en ese momento no lo vi así, pero hoy día lo entiendo, ahí fue donde el Señor me hizo ver, después yo tomé conciencia y dije, Dios no es mi Dios es mi esposo, porque o si no, no me hubiera puesto como me puse, o sea, a mí se me olvidó que yo estaba convaleciente, que estaba recuperándome de una cirugía, que estaba en un posoperatorio. Yo como pude me enderecé y entré a esa habitación a reclamarle a mi esposo, a pedirle que me diera explicaciones de qué era lo que estaba pasando. Él pues estaba con el teléfono en la oreja pues me negaba todo. No, yo no estaba hablando con nadie, no estaba hablando con nadie. Yo hoy día estas cosas les digo para la gloria de Dios porque Él es el que hace la obra, ya no me mortifica, no me duelen al comienzo, sí me dolían mucho, pero ya esto no porque es que como yo soy consciente de que todos somos humanos y que como les decía en algún video hubiera podido ser yo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido yo? Yo hubiera reaccionado igual, hubiera hecho exactamente lo mismo que mi esposo, negar las cosas a pesar de que era evidente que sí estaba pasando algo? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque nosotros, por esa tendencia que tenemos, por esa marca, por esa mancha del pecado original, esa tendencia al pecado, tendemos a hacer lo mismo que hizo Adán y Eva, que cuando nuestro Señor fue a pedirles cuentas de qué era lo que estaba pasando, le pregunta a Adán qué pasa y Adán pues se excusa en la mujer, le pregunta a la mujer qué pasa y la mujer se excusa en la serpiente y así somos muchas veces frente a las situaciones de pecado o a nuestras faltas o a nuestros defectos. Cuando somos confrontados, a veces no somos capaces de tener en ese momento eso que se necesita para la sensatez y la verdad por delante para enfrentar y decir, sí, me equivoqué, sí, yo estoy cometiendo este error, sí, yo tengo esta falla, sí, yo tengo este pecado. Al comienzo nos cuesta mucho de entrada reconocerlo, incluso así sea evidente, a veces negamos las cosas y no tenemos que aprender a ser muy conscientes de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestros pecados y a reconocerlos con humildad para poderlos llevar de esa manera
al sacramento de la confesión para que el Señor nos restaure y nos transforme y nos pueda cambiar. Reconocer con humildad, o sea, tenemos que reconocer con humildad. En ese momento mi esposo me vio tan mal cuando yo empecé a preguntarle, que me dijo, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, la verdad es que yo estoy teniendo debilidad con las mujeres, o sea, me dijo eso como de manera global, pero lo que les digo, no me dijo la verdad de frente en ese momento. El todo es que yo sabía que algo no estaba bien, ahí fue la prueba de que eso no estaba bien, o en ese momento me quedé muy mal, yo estaba muy mal emocionalmente, muy mal físicamente, esa situación como que agravó esa condición física que yo estaba viviendo, pero pues ya pasó a ser más el dolor del corazón y del alma que del cuerpo. Y ya toda la noche fue una noche totalmente sin dormir, ya llevaba pues esa la noche anterior de lo que me había pasado, esa noche sin dormir, todos esos días con la incomodidad, el dolor, el malestar y, y, y al día siguiente pues yo sigo igual, eh, al día siguiente continúo mal en todos los sentidos durante todo el día, la noche, ya llegaba la noche hasta que llega la madrugada y pues a mí no me podían ni tocar porque es que yo ya estaba muy sensible, a mí me dolía, a veces sentía que no podía ni respirar, me dolía cualquier roce, o sea, estaba en una condición muy, muy, muy delicada y yo sabía, era consciente que estaba muy mal. De esa manera tuvieron que llamar una ambulancia, mi esposo llama una ambulancia porque no, ni me podían tocar, ni me podían coger. Llegan los paramédicos, me evalúan con todo el dolor que eso implica, porque yo no quería que ni me tocaran, pero me bajan como pueden, porque era difícil, me bajan como pueden a la ambulancia y cuando yo ya llego a la ambulancia, sé que hay alguien esperándome, inmediatamente siento que hay alguien que me está esperando y ya cuando me suben sabía que era Santo Domingo Sabio. Entonces era mi amigo que me iba a acompañar en esa situación tan compleja que estaba viviendo. Yo sabía dónde estaba sentadito todo y sabía que era él, pero no lo podía ver. Lo que pasa es que pues unos meses antes como que había fortalecido más el vínculo con él, porque a pesar de que yo incluso les digo que ya lo conocía desde niña y ya, pero y que cuando mi embarazo de María José pues lo tuve muy presente, fue más en el embarazo de Angelita como que me acerqué mucho más y me fortalecí mucho más en la relación con Santo Domingo Sabio, entonces yo creo que él pues estaba tan reciente el nacimiento de mi hija y él pues estaba tan pendiente de mí que fue el que me quiso acompañar camino al hospital. Pues vamos para el Hospital San José y pues a mí esa compañía me dio en medio de toda alegría, paz y fortaleza, a pesar de todo lo que llevaba, como que sentir que él estaba ahí, como que sentir que tenía esa compañía, pues me animó en medio de todo, pero lo que yo estaba viviendo era demasiado fuerte, demasiado muy duro y pues yo les puedo decir que hoy día sé que siempre nuestros santos patronos, nuestros amigos del cielo, están con nosotros en todo momento, pero de manera particular cuando estamos pasando por una prueba o tribulación. Ellos están ahí, ellos no nos abandonan, ellos son de verdad amigos sinceros, amigos verdaderos en las buenas y en las malas. Y esa fue la prueba de que ahí yo tenía ese gran amigo como otros grandes amigos que siempre he tenido en momentos de prueba, pero él estuvo ahí y me dio esa fuerza. Ya empiezo yo pues camino al hospital en medio de todo ese dolor y esa agonía que tenía, empiezo a ver destellos de luz donde veía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues porque yo necesitaba esa fuerza del Señor y yo creo que Él permitió eso para manifestarme y hacerme sentir su presencia, porque también a la par empezó el ataque del maligno a tentarme, a atacarme, a hacerme desistir de Dios, a querer hacerme renegar o hacerme maldecir, porque Él venía a decirme, ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué se hizo tu Dios? Luego no que tu Dios te ama tanto, luego no que tu Dios te cuida y te protege tanto, y porque estás tan sola.
¿Y por qué estás sufriendo tanto? ¿Y por qué estás tan mal? Mira el problema que tienes con tu esposo. Mira, ahora estás muriéndote, porque él sabía que yo iba muy mal y me decía, estás muriéndote. ¿Y dónde está tu Dios que no viene a rescatarte? ¿Qué se hizo tu Dios? ¿Te dejó sola tu Dios? Mira todo lo que estás pasando y qué se hizo tu Dios. Siempre me bombardeaba con estas preguntas y me cuestionaba, pero a la par yo veía al Sagrado Corazón de Jesús y lo único que yo le decía, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor, tú no me has dejado sola ante ese ataque del maligno, pues yo intentaba con esas oraciones simples y esas frases y esas jaculatorias enfrentar ese ataque porque es un ataque demasiado fuerte. Y las personas que han vivido estos estados de enfermedad grave, o de un problema, de una situación muy grave, saben que el diablo viene a tentarlos en esos momentos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que en situaciones así delicadas, graves, el enemigo no ha venido a cuestionarlos y a decirles, ¿y dónde está su Dios? Dios los dejó solos. Mire el problema que tiene y Dios no se aparece a ayudarlo. Dios se olvidó de usted. Y de hecho, incluso a veces hay comentarios de las personas que son de ese estilo, como de que Dios lo olvidó, Dios no se acuerda de usted, Dios, ese tipo de cosas que hacen que la persona maldiga, que hacen que la persona reniegue, que hacen que la persona desista de Dios, porque el demonio lo que quiere atacar en esos momentos es la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales que Pablo nos dice que jamás debemos perder, de manera particular el amor. La fe, porque es que en un problema, una situación difícil en nuestras vidas, del orden que sea, no solo enfermedad, a veces son problemas en el matrimonio, en la familia, con un hijo, con los papás, en el estudio, en el trabajo, en la economía, en tantas cosas que pueden pasar como pruebas en nuestras vidas, que el diablo viene a tentarnos por ahí, la fe. Entonces, ¿y a usted qué le sirve creer? ¿A usted para qué le sirve la fe? De hecho, alguna vez me hacían comentarios como de, pues, por cuestionando y criticando mi fe, me decían, la quiero ver pagando sus recibos de sus recibos, o sea, en los servicios públicos, con su fe. Yo les puedo decir con todo el cariño y el amor del mundo y con toda la humildad que sí, yo, el Señor, la divina providencia de Dios se ha derramado en mi vida porque yo misma me sorprendo de ver cómo llega la providencia divina para poder cumplir con mis obligaciones. He tenido que vivir muchas pruebas en mi economía, siempre he tenido que vivir muchas pruebas en ese aspecto, pero la fe sí, la fe mueve montañas y así de mal, de difícil y de malo, de poquita y de insignificante tenemos la fe que no hacemos, pues que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es algo tan chiquito, moveríamos montañas. Y así será nuestra fe que no movemos montañas. Entonces, nos toca pedirle al Señor más fe, pero precisamente una de las primeras cosas que viene a afectarse es la fe porque nosotros dudamos si eso Dios no existe, si eso es puro cuento, o si no, no estaría pasando yo lo que estoy pasando, si no, no estaría viviendo yo lo que estoy viviendo, ya para qué vale, no vale la pena creer en nada, para qué yo creo en esto, o sea, esto no, sin ver para creer, y si yo no veo el milagro, pues yo no creo, y así y nos tienta por el lado de la fe, la esperanza, porque ya no hay una esperanza, entonces uno dice, no, ya no hay esperanza de salir de esto, ya todo se acabó, ya, y ahí viene en esa desesperación a tentar, como ya lo sabemos, con ideas malas, ideas de no querer la vida, de querer quitarse la vida y todo este tipo de cosas, porque ya se pierde la esperanza, ¿sí? Pero Pablo nos dice que especialmente el amor, claro, cuando uno está pasando por pruebas como estas y choca, pierde fe, pierde esperanza, pues también se aleja de Dios, pierde esa gracia de sentirse amado por Dios, de querer amar a Dios, de querer entregar su vida a Dios, y el amor jamás debe faltar porque el amor es el que sostiene la fe y la esperanza. Además de todo,
El amor es el que va a perdurar por toda la eternidad. Cuando uno ya llega a la presencia del Señor, uno ya no necesita fe, uno allá ya su fe es plena, tú ya no tienes, lo ves todo, lo vives todo, no necesitas esperanza porque ya estás viviendo lo que esperabas, pero sí necesitas amor, porque el amor es eterno y lo necesitas porque allá lo único que vas a seguir haciendo es ir a dar amor, ir a recibir amor. Por eso desde acá nos tenemos esta misión de venir a amar, tenemos que cumplirla desde acá, porque yo muchas veces le cuestiono a las personas que les cuesta tanto amar o dejarse amar, ¿sí? Hay que sanar porque les digo, ¿y cómo van a vivir el cielo? ¿Cómo lo van a vivir? Si allá es solamente dar y recibir amor. Y si aquí desde la tierra no empiezas a vivirlo, ¿cómo lo vas a vivir? Entonces hay que sanarnos porque a veces hay por la historia de crianza, por traumas, por heridas, a veces hay una dificultad en ese poder amar y poder recibir amor, pero eso desde Dios sí se puede sanar porque en la eternidad eso es a lo que vamos, a dejarnos amar, a llenarnos de la plenitud del amor de Dios porque Dios es amor y a entregarlo. ¿Sí? Entonces debemos ser muy conscientes y estar muy atentos a ese ataque del maligno cuando estamos pasando por situaciones difíciles, porque si estamos atentos vamos a poder enfrentar ese embate, esa guerra, esa lucha espiritual con fe, con esperanza, con amor, con caridad. Bueno, ya después de que empiezo a esta lucha, de que estoy ahí en esa ambulancia con esta lucha, también empiezo a sentir un deseo, una necesidad muy, muy grande de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo llevaba esos dolores, esa situación que estaba viviendo era demasiado fuerte, pero yo empiezo a sentir esa necesidad de, 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 de meditar en la pasión del Señor, porque yo sentía que lo que yo llevaba, que eran mis dolores físicos, mi dolor emocional, mi dolor espiritual, todo lo que estaba pasando, eh, mm, tenía que unirlo a la pasión del Señor y el Señor me empieza a llevar a meditar y empiezo a meditar, a pensar, hasta que de un momento a otro yo no lo sé explicar, o sea, esas son de las cosas que digo, porque no tengo palabras humanas para explicar. Y acá seguramente no les voy a poder contar todo con detalles porque esta parte jamás la he podido hablar, jamás. No puedo porque me quebranto demasiado y si me pongo a llorar todo el tiempo no cuento nada, entonces solo si el Señor algún día quiere darme esa gracia, porque para mí es una gracia sobrenatural poder sentarme incluso a escribir porque lo he intentado, pero solo escribiendo es una cosa que yo no puedo explicar, pero el Señor me llevó a vivir esa pasión, me llevó a verlo en cada momento, desde que estaba en el huerto. Y eso para mí fue muy duro porque fue entender que nuestro Señor se entregó por mí como si yo fuera la única ser humano existente durante toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin de los tiempos. O sea, yo veía cómo Él pensaba de manera tan particular en mí. Yo veía cómo Él en el huerto podía ver toda mi vida y cómo el maligno podía venir a atacarlo, a tentarlo, diciéndole para qué se va a entregar por ella. Mire, ella es esa pecadora, mira la que le va a hacer, la que lo va a herir, la que le va a dar la espalda, la que se va a alejar, la que va a desistir, la que se va a apartar, la que le va a faltar. O sea, el enemigo todo el tiempo intentando hacer que él viera que no valía la pena entregarse por mí y Jesús al contrario, o sea, como que me miraba y, y yo no sé, sentía ese amor hacia mí que lo levantaba a tomar fuerzas y ánimos para seguir adelante con su pasión. Eh, Entendí también que Jesús, pues también en esos momentos, pues así como vio toda mi vida de pecado, vio que un día yo iba a volver a los pies de su cruz.
por su gracia y por su misericordia. Y eso fue también lo que hizo que Él siguiera adelante con su pasión, que Él siguiera adelante por mí, por ti, por todos los que Él se entregó. Ya después veo todo, veo la flagelación, cada latigazo por mí, pensando en mí, diciendo por amor a Sandra, por amor a Sandra, por su salvación. Cuando llevaba su cruz pesada, lo coronaron de espinas, cuando se aguantó tantas cosas. O sea, yo lo único que puedo decir era que yo veía que todo lo hacía por mí, que se levantaba con esa cruz pesada que se había caído encima por Sandra, y se entregó. Y estando ahí crucificado, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. O sea, es que, o sea, es muy fuerte. O sea, es que yo no tengo palabras para describir eso, pero, pero eso me hizo entender que si nuestro Señor se había aguantado todo eso por mí, porque yo no iba a aguantar un poco por Él, porque ahí empecé a ver que ese dolor tan grande que yo sentía, que esa angustia, esa preocupación, ese tormento de lo que estaba viviendo y pasando, no era comparable para nada al sufrimiento de nuestro Señor. O sea, ningún sufrimiento acá en la tierra puede ser comparado. Ningún ser humano podría llegar a repetir, a vivir esa pasión como la vivió el Señor. O sea, eso es un misterio demasiado grande y demasiado hermoso, porque ese es el misterio de nuestra salvación, de nuestra redención. Y ahí empiezo yo a ofrecerle, fueron muchas cosas, pero como les digo, no me, es muy difícil para mí hablar de esto, muy difícil, pero ahí empecé yo a ofrecer todo, 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 a unirlo a la pasión del Señor, a aguantarme ese dolor que yo llevaba. Yo no me quejaba, yo no gritaba, yo no decía nada, yo solo se lo ofrecía al Señor. Te lo ofrezco, Señor, por mis pecados, en reparación de mis pecados, de mi esposo, de mi familia. Yo ofrecía y empecé a ofrecer, 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 hasta que llegamos al hospital y los médicos desconcertados porque no sabían yo por qué otra vez estaba ahí. Además que decían que yo había llegado asintomática, pues tenían que revisarme. Como no tenía síntomas claros, que no tenía síntomas claros de qué era lo que me tenía que era lo que me estaba pasando, solo decían que estaba asintomática. Yo sí escuchaba decir, no sabemos qué tiene, pero lo que tiene se ve que es muy grave, no me podían dar nada para el dolor porque decían que si me daban algo para esos dolores que yo llevaba, que se iban a ocultar más los síntomas, y pues estuvieron dejándome en observación buen tiempo porque no sabían qué hacer, qué era exactamente lo que tenían que hacer. Y durante ese tiempo, pues yo lo único que hacía era ofrecerle todo al Señor, porque para mí fue un martirio. Cada vez que me examinaban, en ese momento pasaron todos los cirujanos de turno, los médicos que estaban ahí, todos a examinarme porque no sabían qué era lo que tenía. Y cada vez que me examinaban y hundían sus manos en mi abdomen, eso para mí era un horror, un dolor horroroso, terrible. Era muy doloroso lo que yo estaba viviendo. Yo tampoco sabía, solo lo único que podía manifestar era que tenía un dolor, además que era generalizado, y lo que les digo, incluso a veces no podía, sentía que no podía respirar. O sea, pero todo eso empezó a ofrecérselo al Señor, porque cada vez que ellos hundían sus manos, me tocaban, me examinaban, me movían, y me dolía todo. Yo solo pensaba en esa pasión dolorosa del Señor y en todo lo que aguantó por mí, y empecé a aguantar todo por Él y a ofrecérselo todo a Él. Y me parecía que, aunque yo sabía que era mucho el dolor, me parecía que no era tanto comparado obviamente con el dolor de nuestro Señor. Entonces fue un momento de mucha reparación en medio de mi dolor, hasta que llega un momento en que yo no aguanto más dolor. Yo sé que yo tenía un umbral del dolor muy alto, pero yo siento que llega un momento en que yo ya no aguanto más dolor. O sea, yo ya estaba muy mal, yo ya me sentía en un estado demasiado crítico. Llega un momento en que yo me quedo ahí en esa camilla sola, mi esposo sale, los médicos salen, yo me quedo sola, y yo lo único que siento es que ahí ya no aguanto más, y yo le digo al Señor en ese momento:
Señor, ya no aguanto más dolor, creo que me voy a morir. Y tan pronto digo estas palabras, eh, me pasa algo que ahí es cuando ya les digo que ahí sí que es difícil explicarles con palabras humanas lo que yo empiezo a vivir. No hay palabras humanas para describir lo que yo empiezo a vivir. Es esos misterios del cielo, los misterios de nuestro Señor, de nuestro Dios, misterios que solamente Él ha querido revelarlos los necesarios para nuestra salvación. Pero lo que Pablo dice en esa cita bíblica, ni ojo vio, ni oído oyó, es porque es así. Yo ya no estoy en un hospital, ni en una camilla. Yo me veo parada en una senda blanca y al final de esa senda una luz muy resplandeciente. Yo ya no tengo problemas, no tengo dolores, no sabía qué era la tierra, o sea, había olvidado en ese momento que tenía hijas, esposo, que era psicóloga, familia, nada, nada, solamente yo lo único que sabía era de una paz. Yo me veo en esa senda blanca y empiezo a sentir es una paz, la paz que supera todo entendimiento, como también lo dice Pablo, o sea, una paz inexplicable, una paz que jamás podremos evidenciar acá en la tierra, a no ser que Dios nos deje vivir ciertos destellos de esa paz o de ese gozo, porque yo también empecé a sentir un gozo y una necesidad de llegar a esa luz, o sea, yo lo único que sabía era de esa luz y yo por esa senda lo único que quería era irme hacia la luz y yo sentía que esa luz me atraía como si fuera una imán y que yo tenía que ir allá, tenía que llegar allá y ese era mi único deseo. Como les digo, no pensaba en nada, en nadie, absolutamente nada. Yo lo único que sentía era que allá era mi destino, allá tenía que llegar. Y yo empecé a caminar por esa senda, a llegar a la luz y cada vez que me acercaba más, más gozo, más felicidad. O sea, eso es un gozo que tampoco hay palabras para describirlo. Acá en la tierra es una felicidad que no hay nada, no hay nada que se compare acá en la tierra, ese gozo que yo empecé a sentir a esa paz y ese gozo, esa paz y ese gozo, o sea, no hay nada, absolutamente nada que se pueda comparar. Ahí ya nunca más un problema, una dificultad, un mal sentimiento, un mal pensamiento, no, solo gozo y felicidad, solo gozo y felicidad y amor, porque ya cada vez que yo me acercaba más a la luz, yo me sentía invadida, invadida, invadida de amor, amada, amada. Hasta que llega un momento en que yo ya logro acercarme a la luz, o sea, ya de estar más cerca y logro identificar que esa luz era nuestro Señor Jesucristo, todo revestido de blanco, con su rostro resplandeciente, con esa mirada dulce. Y tan pronto lo vi, yo lo reconocí, yo a él sí lo conocí, a mí se me olvidó todo, pero yo sabía quién era él, yo sabía que era Jesús. Y empieza a llenarme de un gozo y una felicidad tan grande y a sentir ese amor, ese amor, ese amor que me envolvía, ese amor que salía de él, que él emanaba todo ese amor, o sea, yo siempre intento de alguna forma describir cómo lo vi, pero aunque yo lo veía con un cuerpo como si fuera de carne y hueso, no lo veía así, pero no podía, yo sabía que no era así, o sea, que estaba lleno que de todo su ser, de todo, absolutamente todo su cuerpo emanaba luz, con una belleza indescriptible, o sea, me preguntan siempre cómo lo viste, a quién se parece, a cuál imagen. No, es que no hay ni habrá artista sobre la tierra que pueda llegar a plasmar la belleza del Señor o de Mamita María. No, o sea, eso es indescriptible. Y, y entonces lo veía que emanaba y esa luz, lo que yo siento es que esa luz que salía de por cada poro, por cada
parte de él era ese amor, amor, amor infinito, amor incalculable. Y yo me sentía cada vez más amada, más amada, más ese amor, ese amor. Y yo sabía que era Jesús y yo apenas lo vi. No, o sea, ahí sí mi felicidad y mi gozo fue total, total. Yo solo quería irme con él, para mí solo existía él. Él era mi finalidad, estar con él, irme con él, quería salir corriendo, abrazarme de él. Y entendí que toda alma que llega a la presencia del Señor, cuando lo ve, lo reconoce, sabe quién es, así incluso no haya sido una persona que haya escuchado hablar de Jesús en la tierra, que no haya escuchado hablar de, que no haya sido cristiano formado en nuestra fe. No importa, todos lo reconocemos. Además que mi sensación no fue de, ay, por fin estoy conociendo a Jesús. No, yo era como volver a Él. Yo ya sentía que ya sabía quién era mi alma. Y toda alma, como les digo, lo va a reconocer y sabe quién es. Y es como la sensación de, otra vez estoy aquí. Entonces, es difícil de describir esto porque yo no encuentro palabras para describir estas cosas, pero yo no siento como que lo hubiera visto por primera vez, sino como que otra vez estoy contigo. Es como la nostalgia que yo digo, nostalgia de Dios. Todas las almas seguramente tenemos esa nostalgia de querer volver a Él, porque de allá venimos, de allá somos. Entonces yo me sentí, entonces para compararlo de alguna manera, ese fue un ejemplo que se me ocurrió después cuando ya viví todo esto y después de llegar a mi casa a volver a ver a mis hijas, ver su gozo, su felicidad, sus ojitos brillar, la alegría de ver a su mamá otra vez y cómo me elevaban los brazos para que las alzara. Cada vez que me ausentaba, pues yo veía eso, como que el gozo de mis bebés cuando me ven otra vez y que qué alegría y me estiran los bracitos y saltan del gozo y de la felicidad. Así me sentía yo delante de Jesús, como una niña chiquita. Yo volví a experimentar esa sensación de ser una niña chiquita que que el Señor me permite y me da esa gracia de sentir otra vez mi inocencia y mi pureza. Entonces, es algo hermoso. Es triste que nosotros acá en la tierra, con el pasar del tiempo, vamos perdiendo la inocencia y la pureza que tenemos de niños, con la que Papito Dios nos manda. Es muy triste que la vayamos perdiendo, porque es hermoso sentir eso. Es hermoso sentir y experimentar otra vez esa sensación de ser ese niño, en mi caso esa niña pura, inocente, que amaba al Señor con ese amor puro y que solo pensaba en Él, y así me sentí yo. Y yo intento correr como la niña chiquita, abrazarme del Señor. Yo sabía que cuando yo llegara a donde estaba Jesús, a abrazarlo, que yo no me iba a quedar en ese abrazo que nos damos acá en la tierra, como ese abrazo pues fraterno, donde es muy bonito cuando tú sientes un abrazo de corazón, con amor, con el amor del Señor. Y hoy día a mí me gustan los abrazos que tengo la oportunidad de darlos como si fuera en nombre del Señor y como que quiero que las personas sientan el abrazo de Jesús. Entonces, ese abrazo donde uno siente la carne y el hueso, o sea, se siente y ahí quedó y sientes bonito y es muy bonito, pero no pasa nada más. No, yo sabía que allá yo lo abrazaba y tan pronto lo abrazara, yo me iba a fundir dentro de él, me iba a volver una con él. Y que ya estando dentro de él, pues ya no había retorno, ya me quedaba allá y ya iba a conocer al Padre. Entonces, pues, y a conocer esos misterios que tanto a veces, Dios mío, a veces acá nos desgastamos y nos perdemos tanto intentando
querer saberlo todo ya y querer conocerlo todo ya y esa actitud tan soberbia de quererlo conocer todo cuando no es necesario, porque como les dije, nuestro Padre Celestial nos ha revelado en la palabra de Dios, el catecismo, el magisterio de la iglesia, nuestros dogmas de fe, lo necesario para nuestra salvación. Pero a veces en querer saberlo todo y en querer, y a veces hay cosas que el Señor no ha querido que las conozcamos acá, porque en vez de hacernos bien nos pueden hacer perder. Pero un día lo conoceremos todo en el cielo, porque eso no hay palabras para describirlo. No hay palabras. El gozo, la paz, la felicidad, el amor de Dios, lo que se vive en el cielo. No hay nada acá en la tierra comparable. Tal vez a veces el Señor nos deje vivir algunos destellos de esa felicidad, pero jamás habrá algo acá en la tierra comparable. Y por eso vale la pena luchar y ganarse el cielo y ofrecer todos los sacrificios, los dolores, las penas, las tribulaciones, todo lo que estamos viviendo acá en la tierra, porque eso es mínimo frente a todo lo que vamos a vivir en el cielo. Y entre más sufra uno acá, más gozo y más gloria en el cielo. Las almas más glorificadas con gloria mayor son las que más sufrieron o que más sufren acá, que más penas y tribulaciones tienen acá en esta tierra. Pero no hay palabras, hay muchas cosas que yo en ese momento entendí de la gloria del cielo, de que, o sea, uy, no es que yo quisiera, pero es que no puedo explicarlo, o sea, no hay palabras. El todo es que yo sabía que yo me iba a fundir dentro de él, que iba hacerme una con él y yo quería eso porque yo no sabía de nada ni nadie, yo solo quería estar con él, irme con él. Y yo intento correr e irme ya para donde estaba él y ya irme a abrazarlo y a quedarme allá con él, cuando él me pone la manito y me dice, aún no has terminado, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Me detiene y me dice esas palabras. Entonces, para mí fue como confuso en ese momento porque les digo, yo ya me había olvidado de toda la tierra, o sea, yo no sabía nada de esta tierra. Pero, pero, pero el Señor me dice eso, pero bueno, antes de decirles algo, hay algo muy importante para poder explicar un poco mi sensación de yo ya lo conozco, yo ya sé dónde, no fue como de verlo por primera vez, y es que yo he tenido esa sensación después de vivir esta experiencia en varias oportunidades a lo largo de estos años, como de, esta no es mi casa, no soy de acá, quiero volver a mi casa, a los brazos de mi papá. Y algún día el Señor me hacía recordar cuando yo estaba chiquita y pues yo me iba a quedar a la casa de mis tíos, con mis primos, y pues era una experiencia chévere porque pues la pasaba chévere, jugaba con mis primos, mis tíos siempre fueron súper hermosos conmigo, me amaban mucho, y mis tíos, mis primos y yo también me aman y yo también los amo mucho. Y, y no era que me trataran mal ni que me pasara nada malo, pero es que ya cuando llegaba la noche, o sea, yo la pasaba bien y todo muy chévere, pero ya al llegar la noche, yo empezaba a sentir como una nostalgia de que me quería ir ya para mi casa, o sea, yo decía, esta no es mi casa, esta no es mi casa, aquí no están mis papás, entonces empezaba a extrañar a mis papás, a extrañar el lugar de donde yo era, entonces ahí fue donde yo pude entender que por eso yo también, o sea, ahí fue como donde pude entender como un ejemplo para explicar porque esa sensación de no es verlo por primera vez ni conocerlo por primera vez, sino yo ya lo conocía y por eso añoraba mi alma volver a él, y cuando vuelve a él esa alegría y ese gozo de otra vez estoy en mi casa, entonces a mí me pasa eso, entonces yo como que siento que esta no, o sea, estoy acá en esta tierra, pero esta no es mi casa,
Y yo quiero ir a mi casa y quiero ir a los brazos de mi papá, pero todo tiene que darse en el tiempo del Señor y sé que me lo tengo que ganar. Yo eso soy muy consciente. Por eso yo les pido sus oraciones para que oren por mí, porque todavía tengo muchas debilidades, muchos defectos, muchas cosas que purificar desde acá de la tierra para un día poder estar pues con mi ilusión, mi deseo, mi anhelo más grande en el cielo con el Señor. Obviamente después de haber vivido esto, yo digo que todas las personas que en algún momento hemos tenido esta experiencia, uno queda con un anhelo de cielo demasiado grande. Y a veces siente muchos sinsabores en esta tierra. Y es una lucha porque seguimos siendo humanos y que yo se los he dicho, yo sigo siendo una mujer común y corriente, o sea, pero con ese anhelo muy grande del Señor y sé que la única forma es trabajar en esa santidad para poder ganarse ese cielo tan anhelado. Entonces ya estando ahí cuando el Señor me detiene y me dice estas palabras y que yo no entiendo por qué se me había olvidado toda la tierra, el Señor hace aparecer al lado y lado de ese camino, de esa senda, dos pantallas gigantes eh, y me dice, vas a ver el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos. Y ahí todavía no entendía nada, pero ya después empiezan a aparecer en esas pantallas una serie de imágenes y de situaciones de las cuales hablaré en el próximo video, que me estremecieron, que me movieron muchísimo, pero yo hoy quiero dejarlos con esta meditación de el anhelo del cielo, o sea, ahí empieza a hablarme el Señor, por eso en este video lo he titulado Lo que me dijo Dios. Aquí está mi libro, donde cuento mi experiencia, esa experiencia inmerecida, eh, pero que me ha cambiado la vida, que me ha seguido, me sigue cambiando todos los días la vida y cada vez que yo cuento esto es otra vez reafirmar ese deseo y ese anhelo que tengo del cielo y que quiero que ustedes también lo tengan, ¿sí? Que no importa por lo que tú estés pasando, tus sufrimientos, tus penas, tus tribulaciones, tú no te imaginas la recompensa que vas a tener en el cielo si sufres todo esto con amor, paciencia y alegría de la mano del Señor, uniéndolo a su dolorosa pasión, llevado de la mano de Mamita María, de Papá San José, pero, pero ofreciéndolo. No dejemos que el sufrimiento se pierda, que el sufrimiento sea en vano. Todo sufrimiento, yo lo digo incluso también ahí en mi libro, que así sea el pinchazo de una agujita y que me dolió, ese sufrimiento es valedero para unirlo al Señor, para ofrecerlo por algo. Todo, absolutamente todo debemos ofrecerlo porque el Señor recoge todos esos sufrimientos y recoge nuestras lágrimas. Mamita María y Jesús recogen las lágrimas, nuestras lágrimas, ninguna lágrima se pierde, las lágrimas que uno ha llorado con corazón contrito, con corazón humillado, con dolor ofrecido al Señor, no se van a perder. Jesús las recoge todas y tienen un valor enorme en el cielo y nos van a dar una gratificación enorme en el cielo. Entonces, ánimo por lo que estés pasando, ánimo, ponlo todo en manos del Señor, déjate guiar por la luz y la gracia del Espíritu Santo, ofrécelo todo, entrégalo todo día con día, que en el cielo está la recompensa. Bueno, hermanos, entonces mi invitación a que me sigan escribiendo precisamente para que les envíe mis libros, pues de pronto en físico, así como están acá, no se los voy a poder enviar, sobre todo a las personas que están fuera del país, porque realmente por lo menos este libro de mi experiencia ya está completamente agotado. Solo tengo algunas unidades de este libro en físico, pero sí se los puedo mandar con mucho gusto en PDF, al igual que el libro del matrimonio. Y para los que estén también interesados en citas, pueden comunicarse conmigo. Aquí en la cajita de descripción están todos mis datos para que puedan escribirme.
y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.